Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien, que hayan podido tener un día bueno, un día bonito. Vamos entonces a iniciar la clase del día de hoy. Un saludo a todos los que nos ven desde Panamá, desde Colombia, desde Ecuador, desde Perú, Chile, Venezuela. Un saludo a todos. Vamos entonces a continuar. Ayer estábamos viendo algo fundamental y era relacionado con esos mitos que hay alrededor del trastorno del espectro autista. Yo les mencionaba que hay muchos mitos, muchísimos, y que también eso hace que se perpetúe un poco esos estigmas, esas barreras educativas, barreras sociales. Nosotros todo el tiempo, en general, todo el tiempo estamos enfrentándonos a muchas barreras. De hecho, pues ya hablábamos de barreras educativas, no solamente las personas con autismo también tienen estas barreras, sino que también tienen otras barreras a nivel, por ejemplo, del TDAH, a nivel del X frágil que hablábamos ayer. Y bueno, la idea es también empezar a trabajar esa parte del DUA, el diseño universal para el aprendizaje, para derribar esos mitos y esas barreras que existen. Ayer estábamos hablando de lo que eran las vacunas, eso igual vuelvo a hacer hincapié. Las vacunas lo que hacen es, de hecho, perpetuar ese aspecto eh, de, de los mitos. Mencionábamos entonces también que, pues, ¿qué sabemos del autismo? Lo que sabemos del autismo puede ser mucho, pero hay que preguntarnos un poco qué es realmente lo verdadero, qué es lo real. Hablábamos entonces de algunos mitos, hablábamos que también hay diferentes tipos de manifestaciones intelectuales. Eso es muy importante entenderlo porque no siempre nosotros vamos a tener manifestaciones de un mismo coeficiente intelectual. Y esta frase nos quedó como reflexión ayer. Recuerden que el día de ayer fue una clase más corta por el hecho de que en Colombia era festivo, era un día feriado, hoy sí vamos a tener una clase típica. Y mencionábamos que el autismo no es un mundo aparte, la idea es reconocerlo con cariño y sin discriminación. Y empezábamos a trabajar ese aspecto, que es el trastorno del espectro autista. Resulta que ayer hablábamos de que es un espectro, que hay una variedad de síntomas, que el autismo está en todos los países, está en todas las culturas, que lo que va a variar claramente va a ser principalmente esa forma de diagnosticar. No es lo mismo, ejemplo, diagnosticar a una persona con autismo que esté cerca del casco urbano a diferencia de una persona que igual tenga las mismas características de trastorno del espectro, pero que se encuentre de pronto en un lugar más aledaño, en un lugar más alejado, perdón, de la ciudad, donde las barreras son mucho más, donde el acceso incluso a la educación y a la salud es mucho más amplio. Hablemos entonces cuáles son las características del autismo. Hablábamos de habilidades de comunicación. Denme un segundo. Bueno, disculpen. Entonces, mencionábamos que nosotros tenemos unas características en el autismo. Esas características que vamos a ver en este momento no son los criterios diagnósticos. Quiero que esto quede muy claro. Sí tienen que ver, sí tienen muchísimo que ver con criterios diagnósticos, pero como tal no es lo que vamos a ver de criterio diagnóstico. En las habilidades en la comunicación debemos entender dos aspectos. Como seres humanos tenemos una comunicación verbal y tenemos una comunicación que es no verbal. Cuando me refiero a la comunicación verbal es cuando nosotros utilizamos esas palabras, cuando nosotros organizamos las oraciones, cuando nosotros damos un sentido a esa comunicación con los demás. Siempre en esa comunicación verbal vamos a utilizar por lo regular lo que son las palabras. Vamos a utilizar también esa pragmática del lenguaje en la comunicación verbal, lo que comunicamos a través de nuestro tono de voz, cómo lo comunicamos, la forma en que nosotros nos comunicamos. Y para que exista una comunicación,
lenguaje y comunicación son dos cosas diferentes, pero que van de la mano intrínsecamente, nosotros siempre tenemos una comunicación recíproca, siempre comunicamos para algo, algo queremos cuando estamos comunicando. Pero entonces en las personas con autismo, las habilidades lingüísticas pueden ser adecuadas porque de hecho muchas personas con autismo tienen excelentes capacidades a nivel lingüístico. Muchas personas con autismo han podido ser poetas, han podido de pronto escribir libros, eso no quiere decir que tengan mala comunicación a nivel de lenguaje, pero sí muchas de ellas pueden encontrar la dificultad en la comunicación recíproca o entender ese contexto social desde la comunicación verbal. Muchas tienen muy buena habilidad de lenguaje, otras de pronto podrán estar en esa parte más promedio. Recuerden que cuando hablamos del espectro es porque hay una variabilidad y eso lo hace tan hermoso, eso lo hace tan bonito, tan interesante de entender, pero que van a tener dificultades en esa reciprocidad. Cuando me refiero a reciprocidad es si una persona nos empieza a hablar, nosotros lo que hacemos es poder responder ante esas palabras. Nosotros respondemos a lo que la persona nos dice. Si nos está contando una historia, prestamos atención a la historia y hacemos preguntas de esa historia que nos están contando. Pero en el autismo no sucede esto siempre. A veces puede ser o que les esté contando una historia y la persona de pronto se centra en fragmentos inconexos, que lo hablábamos también el sábado, perdón, eh, que de hecho ahora vi una pregunta que esta clase cuál era. Nosotros entonces iniciamos el día jueves, jueves, viernes, sábado. El sábado fue nuestra tercera clase, ayer fue nuestra cuarta y hoy es nuestra quinta clase. Nosotros terminaríamos este diplomado este sábado que viene, 18. Volviendo al tema, entonces necesitan un apoyo en esa comunicación social. Muchos de ellos son personas no verbales. Es decir, muchos de ellos tienen un autismo no verbal. Al ser no verbal, ¿qué quiere decir? Que no utilizan las palabras, que no utilizan de pronto frases con sentido para poder expresarse o para poder comunicarse. El autismo no verbal eh, pasa en algunas partes, en algunas personas realmente, donde la persona no desarrolla un lenguaje oral funcional o lo hace de manera muy limitada, porque también hay grados de personas no verbales. Es decir, esto no significa que no tenga una intención comunicativa. Ojo acá, porque yo les dije que lenguaje y comunicación, aunque van de la mano, pues son dos conceptos que se deben analizar con cautela y que se deben analizar de manera diferente. No es que no esté la intención comunicativa, porque muchas personas con autismo no verbal tienen un coeficiente intelectual promedio, logran poder expresar de pronto lo que quieren, pero a través de otros métodos que no es el lenguaje oral, verbal. Tampoco significa que las personas no verbales no comprendan el entorno, sí lo comprenden, pero su forma de comunicación se basa más bien en otros métodos diferentes al aula. Hay muchas formas de comunicarse. Entonces, el autismo no verbal, ya para explicarles el otro tipo, pues como de autismo, no utilizan palabras para comunicarse, de hecho, o pueden utilizar palabras, pero que son palabras muy puntuales como agua, como televisor, como alegría, para poder pedir lo que necesitan o para poder expresar. De hecho, se habla de un porcentaje, nosotros siempre debemos hablar en porcentajes cuando hablamos de la parte clínica, se cree que al menos de un 25 a un 35% de las personas con autismo son no verbales y donde hay una ausencia mínima de expresión verbal, donde hay una comprensión de pronto variable del lenguaje, donde la idea es cuál, tener una comunicación alternativa, que es una comunicación aumentativa alternativa, que es una comunicación a través de los SAC, SAAC. Los SAC son sustitutos o en muchos casos apoyos a ese lenguaje oral, a ese lenguaje verbal. Los SAC son pictogramas, los SAC, de hecho les voy a mostrar en este momento una página, se las voy
a colocar en en el chat, pero se las voy a mostrar primero. La página se llama SAC, para que ustedes entonces puedan trabajar con ese, se llama ARASAC. Esta página, se las voy a colocar en el chat. Eh, entonces, acá es una página donde hay muchos recursos, donde ustedes pueden entonces trabajar también a través, por ejemplo, metámonos al inicio. Acá ustedes pueden ver los pictogramas, pues pictogramas en blanco y negro, pictogramas a color, hay un software también, hay ejemplos de uso. Entonces ya se pueden como meter a cada una de las subpáginas de la página grande. Miren, por ejemplo, acá, entonces están unos, pues, que es un sistema de uso de comunicación aumentativo alternativo. ¿Para qué? Para facilitar esa comunicación funcional y ese acceso también al contexto. Muchas de las limitaciones, ya les voy a compartir esta página, muchas de las limitaciones que nosotros encontramos en una persona con autismo y sobre todo en una persona con autismo no verbal es que al no poder tener una comunicación fluida, al no poder tener de pronto un uso de las palabras, eh, pues hay limitaciones. Entonces, acá tenemos, eh, no, Ana, esta es nuestra cuarta, quinta clase. Ya te las voy a compartir, de hecho, no te preocupes. Dame un segundo si quieres. eh, ahorita te comparto las clases, pues para ti y para todos los demás, para que puedas entonces visualizar las otras. Eso con respecto a la comunicación verbal. Y tenemos una comunicación que es no verbal. Es decir, al yo tener una comunicación verbal, me refiero a los gestos, me refiero al contacto corporal, me refiero al contacto visual, me refiero a la posición, por ejemplo, en cómo está el cuerpo. Nosotros todo el tiempo estamos en función de hacer un análisis de la comunicación verbal y de lo no verbal. Cuando vemos a un otro contar alguna historia, inmediatamente nos damos cuenta si la persona está triste o si la persona está angustiada o si de pronto la persona siente algún malestar por no solo cómo habla, sino cómo está expresando su corporalidad. Pero para las personas con autismo, en muchos casos, ese extraer lo no verbal, es decir, ese extraer todo aquello que transmitimos sin utilizar la palabra, ya sea con el cuerpo, ya sea con los gestos, ya sea de pronto con la mirada, la postura o incluso el silencio transmite, pues realmente es el 70% de nuestra comunicación humana. Nuestra parte no verbal transmite mucho más incluso que lo oral y que es esencial. Lo que pasa en la persona o en el autismo es que a veces es involucrar el lenguaje hablado con la parte física les cuesta, que ya de hecho también lo habíamos explicado por lo que es una teoría que es la coherencia central debilitada, que a veces no ven como la globalidad de las cosas, sino que ven los fragmentos, ven por separado muchos aspectos y a veces no hacen ese análisis en la comunicación que una persona neurotípica sí lo hace. Entonces, claro, así como otros elementos que nosotros tenemos para la interacción, ese contacto ocular, esa postura corporal, eso hace que nosotros o que las personas con autismo puedan llegar de pronto a tener situaciones de malos entendidos, porque a veces dan la sensación de que quizás esas expresiones faciales que no entienden, ese no entender la alegría, ese no entender con enojo, de pronto es un desinterés cuando realmente no es así. Nosotros eh, todo el tiempo, y como les digo, es un 70% del uso de la comunicación humana, estamos utilizando lo no verbal.
Las expresiones faciales, es extraer el significado de los gestos. Si yo tengo el ceño fruncido, es comprender de pronto que pues puedo estar molesta o puedo estar disgustada muchas veces. Para las personas con autismo, hacer esa lectura facial, que de hecho lo hablábamos con el giro fusiforme, que tiene pues como una estructura neuroanatómica puntual, es extraer la corporalidad o el significado de la corporalidad del otro, les cuesta bastante. Bueno, por acá tengo pendiente, eh, no te preocupes, Libby Cabrera, y por acá también tenía pendiente enviarles a Ana Karenina, las otras clases para que puedan entonces verlas. De hecho, se las voy a buscar en este momento para que ustedes puedan volver a ver las clases, volver a repasarlas. Cuando ustedes se meten a su página usual de YouTube, le van a dar en el buscador SIL, así las siglas, SIL. Les va a salir esto. Le van a dar en las playlists y aquí les va a salir pues todas las formaciones que se han tenido hasta el día de hoy. Cuando ustedes se metan y cuando ya estén en esta página, se van a meter, a ingresar a este, formación en autismo y otros trastornos infantiles. Le van a dar entonces clic y, y aquí les va a aparecer las clases que nosotros hemos tenido. Entonces está la primera clase, por ejemplo. Ahí está nuestra primera clase, la segunda clase y la tercera clase que fue el 11, es decir, que fue el sábado. Les voy a colocar el enlace en el chat. Para Libby, para Ana, Karenina que me lo pidieron, pues y para los demás, acá está el enlace. Este enlace que les coloqué en el chat es de la última, pues de la última clase que aparece allí, que fue el sábado. Pero están pendientes con ese enlace. Igual yo mañana vuelvo y les comparto el enlace que vayan subiendo para que puedan volver a repasar las clases. Entonces, volviendo al tema, ese contacto ocular, esa postura corporal, es lo que a veces incluso los puede llevar a tener dificultades en esa interacción social. Y llegamos a esta parte. La interacción es fundamental. Nosotros todo el tiempo estamos teniendo habilidades en la interacción social. Eh, Todo el tiempo nosotros estamos entonces con esa reciprocidad, todo el tiempo estamos con una comunicación y acá llega a que algunas personas con autismo pueden tener dificultades para relacionarse con los demás, para comprender el entorno, para poder desenvolverse de manera adecuada y que a veces en determinadas situaciones sociales van a tener dificultades, como cuáles. Primero, un acercamiento social que puede ser inusual, que puede ser inadecuado, que puede de pronto o acercarse mucho o acercarse poco. Realmente acá las personas con autismo tienen dificultades en la comunicación social recíproca, es uno de los criterios diagnósticos. Eso significa que van a tener problemas en cómo comprenden, cómo interpretan, cómo responden adecuadamente a esas señales, tanto verbales y no verbales, de las que estábamos hablando antes. Recuerden que estas diferencias no son por falta de interés en los demás, sino por una forma diferente de procesar esos mecanismos de información social. Entonces, hay unos aspectos, o más bien unos acercamientos sociales inusuales, o que otra persona, de pronto las personas más neurotípicas, pueden entender,
y van a estar vinculados o van a estar relacionados con primero no saber cómo iniciar una conversación o si son niños, no saber cómo iniciar un juego, de pronto aproximarse de manera muy directa o una manera de pronto poco convencional. Por ejemplo, hablar de un tema que les interesa sin saludar primero o sin preguntar al otro el nombre. A veces no reconocer cuando alguien no quiere continuar la interacción, que eso lo hablábamos en el concepto que estábamos abordando de teoría de la mente, o incluso problemas para adaptar el comportamiento a diferentes contextos o a diferentes situaciones más de tipo social. Y acá está, entonces, por ejemplo, tener, y bueno, y acá, dificultades para comprender las reglas sociales no escritas. En el ámbito social, nosotros todo el tiempo estamos practicando normas sociales, leyes sociales que nadie nos dijo que existían, solamente que el ser humano, dependiendo de la cultura, claro, las damos por sentado. Un ejemplo de norma social no escrita es si tú vas a salir a la calle, pues combinar de pronto las prendas de vestir o de pronto vestirse de manera convencional o vestirse acorde al momento, a la época. Pero una persona con autismo puede de pronto no saber o no necesitar combinar las prendas de vestir. Puede utilizar una camisa de cuadros y un pantalón de rayas, puede utilizar una camisa verde y un, no sé, rojo, me estoy imaginando, ¿cierto? Pero para que ustedes me comprendan qué son las normas no escritas. De hecho, les voy a dar una recomendación acá, que este ejemplo es perfecto para es una película de autismo, es un niño con autismo. Se las voy a mostrar acá un segundo y ya ustedes la pueden ver en, en la plataforma que ustedes pues como que deseen. Se llama Invencible, un niño fuera de serie. O sea, y ya lo hemos mencionado, en diferentes países, forma, eso es más que esperable. Pero pueden ver este film, pues acá lo voy a pasar muy rápidamente. Por ejemplo, el niño a la clase con sombrero, esperen, yo muestro acá en el traje, estaba en una clase con sombrero, a eso me refiero, a convencional. Entonces, para que puedan explicar un poco, es una película muy bonita, es una película que es reciente, es una película muy nueva, de hecho, también hay otras películas de autismo, muchísimas, pero que creo que es una que explica o ejemplifica muy bien esa expresión social. Se la recomiendo, vale la pena que la puedan ver. La película se llama Invencible. Ustedes me están viendo bien en ese momento y escuchando bien. Bueno, esperen un momento, corrijo esa parte del audio. Y
Bueno, creo que ahí ya debió corregirse el audio. Ahí ya me escuchan bien. Listo, listo. Voy a apagar el chat en un momento para que de pronto tampoco interrumpa. Ya sí lo voy a apagar. Un momento. Cuando de pronto vean o sientan, pues lo apago principalmente por esa parte, pues como del internet, para no tener la cámara. Che, no, lo voy a entrecortado, me levantan, ya se está. Entonces, realmente en el autismo hay una dificultad en esa comprensión de reglas sociales que no están escritas, ¿no? Que realmente que les recomiendo que los demás y también dificultades de emoción, una forma ajustada, un texto ajustada, social, importante, pues de un acercamiento, no es que un niño puede acercarse demasiado a otra persona o hablar sin captar las señales de pues de la incomodidad del otro, o problemas para adaptar su comportamiento puede traducirse en un adolescente con autismo que de pronto puede hablar en voz alta en, en una biblioteca o reírse en momentos socialmente que son inadecuados sin una intención de ser irrespetuoso, porque es diferente la intención de ser irrespetuoso y la intención realmente de respetar. Y la parte también de dificultades para comprender el entorno, expresar esas emociones, es que ante la tristeza, por ejemplo, de alguno de sus amigos, una persona con autismo puede no saber cómo consolarlo o puede reírse de pronto con nerviosismo, lo cual se malinterpreta como una falta de empatía, pero realmente no es así. Entonces, en estas dificultades implican una falta de interés, no implican una falta de afecto tampoco, sino que es una manera diferente en cuanto a la percepción, en cuanto a esa capacidad de procesar de pronto la información social, la información emocional, y que la idea es también pues darles ese apoyo adecuado. Entendemos este aspecto, la lexitimia es un concepto que es muy importante. La lexitimia es una dificultad para entender las emociones propias y entender las emociones ajenas. La lexitimia es importante mencionar que no es exclusiva o que no es única del trastorno del espectro autista. Eso creo que debe estar muy claro. La lexitimia se presenta también en otro tipo de perfiles clínicos. Sí es muy común la lexitimia en el autismo. En el autismo se da más bien como una dificultad para la persona de entender o de tener problemas para reconocer sus propias emociones, para reconocer las emociones de los demás, los que los lleva también a una falta de empatía aparente. Eso creo que ya está muy claro, que no es que sea falta de empatía, es una aparente falta de empatía, que también hay una expresión emocional que puede ser vista desde lo limitado, es decir, puede mostrar una gama más limitada de emociones, de expresiones emocionales, lo que los lleva también a malos entendidos, a dificultades en esa comunicación social y que pues también esa dificultad al fin y al cabo de poder identificar esas emociones hace que las personas con autismo, como no identifican sus emociones, no las logran regular, pues lo que a veces también se manifiestan esas reacciones emocionales intensas o unas reacciones emocionales que van a ser inesperadas. Este ciclo o este video, porque realmente es un ciclo de videos que nosotros vamos a ver, ejemplificando un poco qué es el autismo,
hacen Las parte personas con autismo no manejan. un grupo de videos que hace la Fundación Orange. Es una fundación que nos muestra o que nos intenta sensibilizar cómo es el autismo, cómo se da el autismo en la vida cotidiana. Tenemos también las formas de pensar y de comportarse. Las personas con autismo entonces tienen dificultades para responder de manera flexible, eso ya lo hemos mencionado. En cuanto a la forma de pensar, a veces pueden ser muy radicales en lo que suelen opinar de las cosas, en lo que suelen pensar de las cosas, incluso en la forma de comportarse. Cuando me refiero a la forma de comportarse es porque a veces necesitan esas rutinas que son estructuradas, unas rutinas establecidas, donde incluso un mínimo cambio en la rutina puede representar un gran esfuerzo para ellos, puede representar malestar, puede representar frustración, ansiedad y obviamente pues también tienen una insistencia porque las cosas sucedan siempre de la misma manera, donde entonces, por ejemplo, si tuviesen o si guardaban los objetos en un lugar, que queden en el lugar. Y ahí es donde tienen el comportamiento rígido, repetitivo, lo que son las palabras, lo que son de pronto también las ecolalia, repetir una y otra vez una palabra o una frase. También tenemos a su vez lo que son los estímulos sensoriales. En el autismo es muy común que tengamos una alteración a nivel sensorial. Puede ser por hiper o por hipo. Hiper es más, hipo es menos. Esto lo habíamos mencionado en una ocasión. De hecho, es muy común. Pues esa parte de la hipersensibilidad y la hiposensibilidad va a variar de una persona a otra, pero sí es claro que la mayoría de las personas con autismo tienen esas sensibilidades. Cuando me refiero a una hipersensibilidad, es una respuesta intensificada, una respuesta aumentada a lo que son los estímulos. Entonces, las personas con autismo y que tengan o que cursen con lo que es la hipersensibilidad van a encontrar ciertos estímulos, incluso que para ellos pueden ser abrumadores, lo que muchas veces decimos que para una persona puede ser algo incluso doloroso. Eh, y esto se va a presentar tanto en hipo como en hiper desde las diferentes modalidades a nivel sensorial, entonces a nivel auditivo, a nivel visual, a nivel táctil, a nivel olfativo, por ejemplo, incluso a nivel gustativo. Cuando me refiero a nivel gustativo es incluso llegar al extremo con esa hipersensibilidad de tener un rechazo o ser mucho más sensibles con ciertos sabores eh, y tener una dieta de pronto mucho más limitada, porque no todo les va a saber igual, hay cosas que les va a saber muy maluco, entonces esto lo hace también muy limitado. Y lo mismo lo olfativo, esos olores fuertes como perfumes, como de pronto productos de limpieza, pueden ser para ellos desagradables y provocar reacciones de evitación, provocar reacciones de rechazo. La parte táctil lo mismo. Entonces tenemos el ejemplo de las personas con autismo que tienen esa dificultad con que la tela de pronto no sea algodón o que la tela sea áspera o las marquillas de la ropa en la parte de atrás cortarlas. Incluso en lo táctil podemos ver o podemos experimentar lo que es el contacto físico con otra persona. Puede ser irritante, puede ser incluso doloroso y no es que no quieran el contacto físico. De hecho, también les recomiendo otra película de Temple Grandin, se las voy a poner por acá en el chat para que en ella puedan ejemplificar también ese aspecto de hipersensibilidad. Ella tenía una hipersensibilidad táctil, donde entonces incluso ese contacto físico para ella era necesario, pero doloroso, y por eso a veces lo evitaba. En la parte visual también, entonces lo que son las luces brillantes, lo que son de pronto las luces muy estroboscópicas, donde son los patrones visuales incluso complejos, pueden causar una incomodidad, pueden causar una distractibilidad. Lo mismo en la parte auditiva, lo que son los ruidos fuertes, los ruidos de las multitudes, los ruidos de las sirenas, pueden ser para ellos intolerables, incluso sonidos que pueden ser suaves para otra persona. Y la hiposensibilidad es lo contrario.
La hiposensibilidad es una respuesta reducida, es una respuesta mucho menor a lo que las personas de pronto pueden tener de esos estímulos sensoriales. Entonces las personas con hiposensibilidad pueden buscar estímulos intensos para poder querer sentir algo. Entonces está la parte auditiva, donde a veces no reaccionan a sonidos que para otra persona puede ser sonidos intensos, sentidos estridentes, o al contrario, buscar reiterativamente esos sonidos para poder al menos sentir algo, lo visual también, mirar patrones de manera prolongada, de pronto mirar luces brillantes, mm, lo que les mencionaba de mirar patrones, la parte táctil, buscar de pronto esas sensaciones fuertes, como la presión profunda o tocar objetos de diferente textura para sentir algo, les gusta esa parte, la parte olfativa lo mismo y la parte gustativa también. Al fin y al cabo, todos van a tener un impacto significativo en la vida cotidiana, es decir, esas sensibilidades, tanto lo hiper como lo hipo, o como lo hipo, influyen en ese comportamiento, influyen en esa interacción con el entorno. Entonces, una persona con hipersensibilidad táctil, por ejemplo, puede evitar lo que les mencionaba, puede evitar ese contacto físico, puede evitar ciertas formas de vestir o prendas de vestir, mientras que alguien con hiposensibilidad lo que va a hacer es una conducta o tener una conducta de búsqueda referente a eso. La idea siempre es brindar esas estrategias para el apoyo. Cuando me refiero a estrategias para el apoyo es, por ejemplo, tanto para lo hipo como para lo hiper, ayudar siempre con esas sensibilidades, es decir, estrategias como la creación de un entorno sensorial. Entonces, si tengo una persona con hipersensibilidad a la luz, entonces ajustar desde lo que sea posible, ajustar la iluminación o los niveles, por ejemplo, del ruido, esa disposición de pronto de los espacios para minimizar estímulos que puedan ser para la persona abrumadores. Y también ese uso de herramientas sensoriales. Por ejemplo, si no puedo ajustar la iluminación, bueno, entonces, por ejemplo, lentes oscuros para poder trabajar ese aspecto, un auricular de cancelación de sonido, de cancelación de ruido, una ropa sin etiquetas, juguetes de pronto sensoriales para proporcionar ese nivel de estimulación adecuado. Pero también es fundamental las terapias ocupacionales. No solamente la idea es de pronto esas estrategias externas, sino que la persona tenga estrategias internas. La idea es trabajar con terapeutas eh, ocupacionales para desarrollar esas estrategias de manejo también de, de lo sensorial. Nosotros debemos tener dos aspectos claves y poder diferenciar lo que es una rabieta y lo que es una crisis sensorial. Son dos cosas diferentes, pero que muchas veces padres de familia, muchas veces docentes o incluso muchas veces profesionales en el área confunden. La rabieta y la crisis sensorial tienen un control diferente. En la rabieta hay un control voluntario hasta cierto punto, y mientras que en la crisis sensorial es completamente involuntario. Cuando me refiero a la rabieta es porque es una conducta intencional, es decir, hay una necesidad de controlar una situación, hay una necesidad secundaria de conseguir algo. Entonces, por ejemplo, conseguir atención, conseguir un juguete, conseguir un objeto, conseguir algo. Y que cuando me refiero a que existe un control voluntario es porque hay cierto grado de control. Cuando el niño logra lo que quiere, la rabieta suele cesar. Y el niño busca siempre algo. Es decir, busca un dulce o busca de pronto hacer una rabieta para evitar hacer una tarea o algún factor específico. Mientras que la crisis sensorial es una respuesta involuntaria. El origen viene de esa sobrecarga a nivel sensorial, es decir, eh, pues el ruido, las luces, las texturas, de pronto puede venir de lo que son las multitudes, y que el control no es voluntario, es completamente involuntario. El niño no logra controlar esa reacción, es decir, no hay un objetivo, es una reacción ante un malestar interno que no busca la manipulación. Tampoco mejora si se le pone límites. La rabieta sí mejora o debería mejorar si se le pone límites, y que acá en una rabieta
perdón, en una crisis sensorial lo que el niño necesita es una regulación, una contención que no depende de quién esté presente, mientras que la rabieta, por ejemplo, en muchos casos, entre más personas estén o en público, pues va a funcionar mucho más, porque muchos padres de familia ceden ante lo social, es decir, si lo están observando y si el niño de pronto se tira al piso porque quiere un juguete que vio en el supermercado, pues lo hace para llamar la atención. Mientras que la duración de una crisis sensorial depende de la capacidad de cada sistema nervioso para poderse autorregular. ¿Cómo manejar cada uno? Es decir, cómo manejar una rabieta y cómo manejar una crisis sensorial. Ya hemos hablado que vienen de características diferentes. Manejar una rabieta puede ser incluso más sencillo que manejar una crisis sensorial. Manejar una rabieta, entonces, que es muy común, pues primero también es importante hablar de las rutinas claras. Los niños eh, presentan menos rabietas si se sienten seguros, si tienen una rutina con previsibilidad, si tienen una estructura, ofrecer también, digámoslo así, elecciones, pero limitadas, elecciones con límites. Entonces, prefieres ponerte la camiseta roja o la camiseta azul y que el niño lo logre identificar. Y una anticipación es avisar con tiempo, por ejemplo, los cambios. Entonces, en 5 minutos vamos a guardar los juguetes, porque a veces pasa que la rabieta viene cuando se crea abruptamente una norma, como guarda ya los juguetes, ya nos vamos. Entonces, es importante tenerlo presente. Bueno, algunas personas estaban levantando la mano. Todos tuvieron el mismo problema de, sí, lo de la rabieta. Bueno, lo de la rabieta es que entre más claras estén las rutinas, incluso también eso pasa en las rabietas, eso es muy importante. Entre más claro yo tengo una rutina con el niño, pues van a ser mucho más eh, mucho menos frecuente, perdón, las rabietas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un niño que tiene una rutina clara, bueno, y que también es importante la anticipación, entonces avisar con tiempo los cambios. En 5 minutos vamos a guardar el carro, en 5 minutos vamos a guardar el juguete, en 5 minutos vamos a salir, en 10 minutos vamos a salir, luego en 5 minutos vamos a salir, en 2 minutos vamos a salir para que el niño no sienta ese cambio tan abrupto. Igual, la idea siempre es que, pues en la rabieta, una firmeza, unos límites, unas consecuencias también, y en la crisis sensorial va más con una contención, una reducción de esos estímulos que se pueden presentar. Vamos a hablar de dos signos de alarma en el autismo. Nosotros debemos tener en cuenta signos de alarma que se van a presentar en cada una de las edades. Diferente un signo de alarma a los 2 años, a otro signo de alarma a los 3, a otro signo de alarma a los 4. De hecho, ayer hablábamos de un caso clínico que nos hablaba de los signos de alarma. Entonces, les voy a mostrar una lista que les va a ofrecer algunos ejemplos de los tipos de comportamiento que se van a observar con frecuencia
en personas diagnosticadas con autismo. No todas las personas con autismo van a tener los mismos comportamientos que les voy a mencionar a continuación, porque recordemos, al fin y al cabo, pues también es un espectro, pero sí, la mayoría van a tener estos. Entonces, les voy a explicar esos signos de alarma, se los voy a segregar por grupos de edad. Entonces, la idea es que tengamos en cuenta esos signos de alarma. No son un diagnóstico en sí mismos, no es que el niño, por ejemplo, si a los 9 meses no tiene una respuesta a su nombre, ya de entrada vamos a clasificarlo como una persona con autismo. No, por eso, o sea, son alarmas, signos de alarma, no son diagnósticos en sí mismos, pero que sí me están indicando o me están llamando ante, pues, para una necesidad de una evaluación especializada. Entonces, antes de los 12 meses, ¿qué tenemos? Que no responde a su nombre, a los 9 meses, estoy hablando de a los 12, antes de los 12 meses, es decir, de 0 a 1 año. Si el niño, y acá les voy a mostrar entonces esta lista, si el niño, por ejemplo, a los 9 meses no responde al nombre, ya de entrada voy a sospechar pues que hay una alteración y que es importante revisar qué está pasando, porque a los 9 meses ya el niño está asociando su nombre con su persona como tal. Esa construcción mínima de la identidad. Si el niño no mantiene un contacto visual o si de pronto el contacto visual es muy escaso desde los primeros meses, si el niño antes de los 12 meses no tiene un buen desarrollo de lo que es esa sonrisa social, la sonrisa social o esa falta de sonrisa social es importante entenderla como un signo de alarma. La sonrisa social, o por ejemplo, si sonríe poco pero no responde a las sonrisas, o si no muestra interés por los rostros humanos o evita mirar a las personas, pues este tipo de aspecto ya la estamos relacionando con un contacto social que va a estar reducido como tal, y que si tampoco, por ejemplo, no imita expresiones faciales, o el niño no imita gestos, o el niño no muestra interés por juegos interactivos con otros adultos o con otros niños, pues ya estamos hablando de una dificultad a nivel social que, como les digo, no es un indicativo sí o sí de que es un trastorno del espectro, pero que sí ya es una alarma. Entre los 12 y entre los 18 meses vemos otros signos de alarma que pues van a ir como fecundando un poco esa sospecha del autismo. Si no señala para mostrar, si no tiene gestos, o son gestos que se llaman protohiperativos o protodeclarativos, si no tiene esos gestos y de pronto no dice palabras sueltas, al cumplir los 16 meses, ya de 1 año a 2 años, hablamos solo así, ya a los 16 meses ya debería estar diciendo palabras sueltas al menos. Si el niño no usa gestos para poder saludar, ese gesto que es universal y que de hecho es uno de los primeros gestos que se empiezan a aprender, ya me está indicando a mí que algo no está bien. Si no niega con la cabeza, si no señala lo que le interesa, lo que quiere o lo que de pronto quiere que el adulto alcance, eh, si en esa época el niño o la niña sigue sin responder de manera consistente al nombre, es una alarma. Si hay falta de juego simbólico, ¿qué es el juego simbólico? El juego simbólico es fingir dar de comer a un muñeco. El juego simbólico es fingir que estoy operando a alguien, es hacer como si, sobre todo a esa edad, pues eso, ya pues entrando a los 2 años, donde hay un marcado vínculo con ese juego simbólico, donde los niños ya quieren ser veterinarios o ya quieren de pronto curar personas o quieren ser, bueno. También en ese rango, si el niño de pronto tiene aleteo de las manos, si tiene giros sobre su propio eje o si tiene de pronto movimientos que podemos expresar como movimientos repetitivos con objetos, si por ejemplo balancea algún objeto muy cerca de sus ojos, o si hay al contrario una fijación excesiva por ciertos objetos o partes como las ruedas de un carro, etcétera, pues también empezamos a hablar de, de una sospecha. Acá no se los coloco, pero igual también les quiero nombrar que entre los 3 y 5 años ya también se empiezan a ver ciertos signos de alarma. Entonces,
Sí, a los 3, 4, 5 años, y de hecho ayer lo hablábamos con Santiago, el caso que trabajamos que tiene X frágil, no sé si ustedes lo recuerdan, que ayer estábamos hablando del X frágil. Muchos pues de los signos que estamos trabajando acá, por ejemplo, el lenguaje muy literal o lenguaje muy poco funcional, habla pero no interactúa, o dice algunas palabras sueltas, pero no hay un interés comunicativo. Ya a los 5 años, 4 o 5 años, el niño como ya ha ingresado a lo que es el ámbito académico, pues sobre todo preescolar, jardín, ya el niño está o debería despegar mucho en esa parte social, en el lenguaje, ya debería construir frases no simples, frases complejas para describir una situación que a él le pasó. Entonces, contar una historia que le pasó en el jardín, describir algo. Eh, si a los 4 o 5 años el juego es muy limitado, si es un juego de pronto que un padre de familia puede escribir como repetitivo o puede escribir como inusual, como una obsesión con un mismo juego, pues también nos habla de una alarma. La reciprocidad socioemocional, si el niño de pronto tiene dificultad para hacer amigos, para seguir esas normas sociales básicas, pues también estamos hablando que ya es importante mirar qué está pasando. Como les digo, si un niño presenta uno o varios de estos eh, signos de alarma, no necesariamente es un signo de alarma para autismo, pero sí se asocia con el trastorno del espectro autista. Entonces, por eso es mi invitación a que pues, se pueda consultar con un profesional para poder empezar a evaluar a nivel diagnóstico, un diagnóstico formal, que la idea es que en ese diagnóstico formal pues podamos incluir herramientas como el ADOS o el MChat, pues cuando es un tamizaje realmente, para tener una detección temprana. Acá les dejo una gráfica, resumen de lo que acabamos entonces de analizar, que es muy importante que lo tengamos muy presente en cuanto a los signos de alarma del autismo. Acá tenemos que los comportamientos y esa parte de la comunicación y la interacción social van a incluir ciertos aspectos, pero adicionalmente, también creo que esto no se los había mencionado, y es que a menudo pueden hablar largo rato sobre un tema, sobre todo un tema que es completamente de su interés, que a veces incluso no permite que otros tengan la oportunidad de responder, eh, o no se dan cuenta que los demás reaccionan de pronto con indiferencia frente a los temas que ellos están hablando, lo que mencionábamos también de esa reciprocidad. Pueden también tener expresiones faciales muy planas, que tienen que ver también con la lexitimia, un tono inusual de voz, que para muchos puede ser diferentes. No todos tienen esto, eso es muy importante mencionar. En el autismo también tenemos, o también encontramos que muchas personas pues también tienen muchos puntos fuertes. Entre ellos entonces ser capaces, no todos, pero también hablamos que la gran mayoría pueden ser capaces de aprender detalladamente cosas, recordar la información por largos periodos de tiempo, tener una gran memoria visual, una gran memoria auditiva, sobresalir en matemáticas, en ciencia, en música, en arte. De hecho, él es uno de ellos, es uno de esas personas con autismo que sobresalen, que tienen muchos talentos. Él es Alex Baker, es un niño que hace unas
representaciones muy bonitas de lo que es un espacio eh, físico desde, pues desde las ciudades. Realmente son muy impresionantes. Miren, acá pueden estar viendo, él es Alex Baker, realmente desde muy pequeño empezó a tener una gran memoria eidética. Eidética es el término que nosotros le deberíamos dar a lo que es memoria fotográfica, es el término de hecho correcto, y que pues con solamente ver un horizonte lo logra volver a representar en el papel y el lápiz. Es muy impresionante, ha hecho varios bocetos, realmente él dice que es su pasión y es muy impresionante. ¿Por qué? Porque con una sola mirada él logra eso que ustedes están viendo, a pesar de que es un niño muy pequeño, pues tiene aproximadamente 12 años hoy en día, pues muestra mucho talento. No es la única persona, no es tan conocido, uno de los más conocidos es Steven Wilshire. Steven Wilshire, de hecho, pues es un artista, actualmente es un artista visual con mucho lujo de detalle. Él logra reproducir un espacio o un territorio, sobre todo en las ciudades, donde lo hace con muy buena precisión. De hecho, a él antes no le creían porque realmente es un talento muy asombroso. Tiene muy buena memoria eidética, lo que les digo que la memoria fotográfica, y lo han llevado o lo han colocado a prueba en muchos países. Realmente Steven Wilshire es un artista, él es británico, lo pueden buscar, es mundialmente reconocido porque pues esa habilidad es casi que extraordinaria. Dibujar paisajes urbanos debe ser muy difícil y él lo hace con una precisión fotográfica muy, muy precisa. Entonces muchas veces nosotros ponemos en duda sobre la capacidad humana y nos muestra esta persona con autismo. Él tiene autismo, su historia pues es muy inspiradora, su historia pues de hecho también habla sobre que él muy pequeño o en muy temprana edad fue una persona no verbal. De hecho nos invita a mirar más allá de esos límites que a veces nosotros nos imponemos, a veces esas etiquetas, a veces de antemano muchas personas piensan que tienen autismo y que pues no tienen un talento, pero sí. De hecho, pues desde muy joven, inicialmente él, como les digo, no hablaba, él era una persona no verbal, tenía muchos desafíos comunicativos, pero miren que encontró la forma, le encontró un lenguaje propio en medio de pronto de un mundo que pues exige lo verbal. Entonces, el talento de Steven Wilshire nos demuestra cómo personas con autismo tienen habilidades excepcionales. Esta es una gran habilidad y que nos recuerda también la importancia de valorar, de comprender, de aceptar esas formas diferentes de pensar, de percibir, de relacionarse con el mundo. Como les mencionaba, a él lo pusieron a prueba en diferentes países porque muchas personas no creían eh, ese talento, porque es que es un talento único el hecho de solamente ver un espacio aéreo o un espacio o una ciudad y recrear a lujo de detalle las casas, los edificios, las ventanas, las calles, las autopistas, pues cada una de de los elementos que tiene una ciudad es increíble. Veamos un poco de Steven Wilshire para que se sorprendan y también tengamos una pequeña reflexión de esa capacidad humana. Es muy sorprendente. Bueno, y toda la vida y pues toda la obra también de Steven Wilshire es, es muy, muy impactante. Eh, Ese talento, esa perseverancia, ese poder transformar, o ese poder transformador del arte. Vamos a ir a nuestro descanso, como es costumbre, y regresamos para la explicación de lo que es la clasificación del trastorno del espectro autista para que nos quede un poco más, más claro. Hablemos sobre la clasificación del trastorno del espectro autista.
lo que antes era conocido y lo que ahora se conoce como trastorno del espectro. A lo largo de los tiempos, el autismo, ya hemos analizado, esto lo hemos ya mencionado en otras ocasiones, que el autismo ha cambiado de nombre, ha cambiado de forma en cómo se entiende, de forma en cómo se interpreta al principio. De hecho, el autismo, antes de ser un grupo heterogéneo que hoy conocemos como trastorno del espectro, era conocido en el DSM-4 por 5 tipos de autismo: lo que era el trastorno autista, lo que era el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, lo que era el trastorno de Asperger. Recuerden que el trastorno de Asperger ya no es un término usado, pues principalmente porque es que ya desaparecieron esas subdivisiones, eran 5 divisiones, eran estas divisiones. Algunas de ellas ya, de hecho, en este nuevo manual, que es el DSM-5, no se incluyeron porque tenían dificultades, pues, de validez como tal, como es el síndrome de Rett, que tiene una dificultad y es que hay una clara base genética, y lo que es el síndrome desintegrativo infantil. Entonces, en el DSM-4 el autismo no se consideraba como un solo trastorno con diferentes grados como lo conocemos ahora, es decir, con diferentes grados de severidad, nivel 1, nivel 2, nivel 3, sino que habían 5 diagnósticos diferentes y que pues realmente acá estaban agrupados bajo un mismo término general, que era trastorno generalizado del desarrollo, que era el TGD. El primero, que era el trastorno autista, eh, tenía una característica, y es que estaba muy marcado por alteraciones en esa comunicación y en esa interacción social, en lo que son los comportamientos repetitivos desde esos primeros años de vida. Luego ya teníamos un trastorno generalizado del desarrollo no especificado, donde en el DSM-4 se utilizaba para diagnosticar cuando no había síntomas del espectro autista, pero que no se cumplían de pronto todos los criterios para otro tipo específico. El síndrome de Rett, que está allí, es un claro trastorno genético. De hecho, vamos a verlo. De hecho, en el autismo sindrómico se considera trastorno de Rett y autismo, pero ya no hace parte de la clasificación de autismo. Y lo que hace es que pues, el síndrome de Rett afecta casi que exclusivamente a las mujeres, a las niñas. No quiere decir que a los hombres no los afecte, sí, sí lo hace, pero en menor medida. Realmente afecta mucho más a lo que es el sexo femenino, y hay una regresión de habilidades, es decir, las niñas tienen un desarrollo típico de los 6 a los 18 meses, pero hay una regresión de habilidades motoras, habilidades de lenguaje, entonces tienen un retraso luego, después de un periodo normal. Estaba el Asperger o Asperger, como muchos también lo suelen llamar, donde eran personas que tenían dificultades en la conducta repetitiva, tenían dificultades a nivel social, pero que no había un retraso ni del lenguaje, ni había un retraso del desarrollo cognitivo. Eso con respecto al Asperger. Y que había otro, el último, que es el trastorno desintegrativo, que estaba, o más bien que implicaba una pérdida muy drástica de habilidades adquiridas, lenguaje, interacción social. Las personas perdían el control de los años de edad. Pero resulta que en el 2013, como hemos visto en la primera clase, cambia esa clasificación. En el 2013 ya pasa del DSM-4 al DSM-5, y esas 5 entidades diagnósticas hacen integrarse en una sola categoría: trastorno del espectro autista, entendiendo entonces espectro como diferentes niveles de apoyo, con diferentes grados de afectación, en lugar de pronto de trastornos que sean separados. Es muy importante mencionarles lo siguiente, y es que tras la publicación del DSM, pues se integra el trastorno autista, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Estos fusionan en un único trastorno, que es el que conocemos hoy en día como trastorno del espectro autista. Ese cambio de nombre, ¿por qué se dio? El cambio de nombre lo que hizo fue tratar de enfocar en esa gran realidad que tiene el diagnóstico. Es un trastorno muy amplio, un trastorno con muchas aristas, y lo que querían realmente era mirar que no habían límites precisos. Pero ¿qué pasa?
el síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo infantil, ellos ya no son incluidos en el nuevo Manual Diagnóstico y Estadístico versión 5. ¿Por qué? Porque el síndrome de Rett tiene una clara base genética. Y el otro, que era el trastorno desintegrativo infantil, había o tenía problemas de validez, incluso ese desapareció. Hablemos un poco de lo que es el síndrome de Rett. El síndrome de Rett es un trastorno genético, es un trastorno que, como les digo, es muy común o es mucho más común en la mujer que en el hombre, en las niñas que en los hombres. No quiere decir que no existan niños con síndrome de Rett, sí, los hay, existen, pero que no es eh, la prevalencia mayor. Resulta que nosotros en la codificación del ADN tenemos genes. Hay un gen específico que es el MECP2, el MECP2, donde este gen es o está relacionado con el síndrome de Rett. Resulta que, perdón, sí, con el síndrome de Rett. Entonces, ese gen tiene una mutación y esta mutación está ubicada en el cromosoma X. Entonces, por eso los síntomas suelen ser más comunes en la mujer que en el hombre. ¿Qué tenemos? Las niñas empiezan con un desarrollo típico, empiezan de los 6 a los 18 meses de edad con un desarrollo típico, pero pueden tener una regresión. Entonces, hay un desarrollo típico, hay un desarrollo normal, pero después de un periodo de desarrollo muy estable, las niñas que empiezan a tener síndrome de Rett comienzan a perder esas habilidades previamente adquiridas, como el habla, como el uso funcional de sus manos, por ejemplo. Cuando me refiero al uso funcional de las manos y la motricidad, también hay uso de lo que son movimientos repetitivos con las manos. Entonces, es uno de hecho de los signos, pues de los síntomas o signos más característicos, y es que hay presencia de movimientos repetitivos, de movimientos estereotipados, como retorcer las manos, como frotarlas, pues como hacer ese gesto de lavar las manos o llevarlas frecuentemente como a la boca. Y a medida de que el síndrome de Rett progresa o empeora, aparecen esos problemas primero de la marcha y aparecen problemas también de la coordinación motora. Adicional, pues también las niñas, las mujeres que tienen síndrome de Rett, también suelen tener dificultades para poderse comunicar. De hecho, también tienen una presencia de un retraso del desarrollo a nivel social. Entre otros síntomas, también pues las personas con síndrome de Rett pueden presentar epilepsia, pueden presentar lo que es la escoliosis, las crisis epilépticas de hecho pues son muy frecuentes, los problemas de sueño también, retrasos en el crecimiento, realmente también tienen problemas a nivel respiratorio y que como tal no existe cura para el síndrome de Rett. Ahí sí se puede hablar de una enfermedad. Estamos hablando de una mutación genética en un gen específico que es el MECP2 que es en el cromosoma X y que pues la idea es que puedan tener para mejorar esa calidad de vida, poder acceder a terapias físicas, a terapias respiratorias también, a la parte de fonoaudiología, entre otros aspectos esenciales para mejorar su calidad. Les voy a compartir. Vamos a hablar a continuación de lo que son los criterios A y el criterio B, donde sí, actual, dice nivel 1, nivel
Denme en un momento, les comparto la pantalla. A esto que vamos a ver son los niveles de apoyo que una requiere. Entonces, esta clasificación está en el criterio A y el criterio B. Este es el criterio A, comunicación social, criterio B, restrictivo, donde deben acudir a llamar. Entonces, tenemos el grado 1. Grado 1 tenemos la comunicación social, los la clasificación B. En el día vemos dentro de estas ambos comportamientos, intereses, o esas actividades, hacer hitos, eso es algo que tener en claro. Como esta clasificación en sí, si es intensa, de eso es una reacción. En ese momento me está escuchando. Sí, creo que es la señal, sí. Alexandra tiene toda la razón. En Colombia, sobre todo en la ciudad, los lluvias, así muy fuerte. Ven, deme un segundo, comparto en vez del internet los datos móviles para que de pronto pueda mejorar. Bueno, ya conecté los datos. ¿Me escuchan mejor ahí? ¿Ya no se entrecorta tanto? ¿O todavía? Me voy a apagar la cámara para que de pronto no cargue, pues no jale tanto internet y pueda entonces tener como una mejor experiencia de la clase. Si en algún momento
Bueno, entonces esta parte es muy el- que la- el- de pronto tiene un apoyo pero no deja de las bromas, que se angustia, así, sí, pero, ah, bueno, tengo una pregunta para ustedes y quiero llegar a un consenso. Eh, ¿Quieren que continuemos la clase mañana por el tema de la señal? Esa explicación me parece es muy importante, muy, muy importante. Eh, Sería prudente. Ujú. Sí, entonces vamos a dejar hasta acá. Igual vamos a dejar una tarea. Yo les voy a dejar una tarea para que puedan entonces poder trabajar en este momento, de pronto en estos tiempos que vamos a terminar. Igual mañana entonces vamos a aprovechar bien para que podamos rendir mucho mejor. Vamos a iniciar un poco más temprano y terminar de pronto, o de pronto el descanso, hacerlo no de 15 minutos, sino de pronto de 5 minutos, para que podamos tener pues una mejor claridad en la temática, sobre todo porque ese tema es muy importante. Entonces, yo voy a pasar a ustedes un libro guía. Se los voy a compartir al chat. Este libro guía ustedes lo van a leer en este tiempo que pues vamos a estar de pronto como en suspensión hasta mañana para que puedan tener realmente pues un buen proceso de aprendizaje. Eso es lo más importante. Créanme que sí. Para que lo puedan leer, lo puedan conocer. Es un ebook sobre el trastorno del espectro, digámoslo así, que para que aprovechen esta, eh,
este resto de jornada, que realmente pues no nos queda mucho, sino media hora, pero para que yo les pueda explicar mucho mejor esto, porque quiero que tengan un buen proceso de aprendizaje. Denme en un momento, les comparto el ebook para que lo lean, para que lo conozcan y mañana vamos entonces a dialogar sobre el ebook que les voy a compartir. Sí, ya se los voy a compartir. Denme en un segundo, se los descargo para que puedan entonces tener el ebook y lo puedan leer. Se los voy a compartir acá al chat de el diplomado. Listo. Ahí les estoy compartiendo el ebook para que lo puedan leer y que nos podamos entonces ver mañana para continuar con el resto de esa clase que me parece fundamental, pues el tema de las conexiones con las lluvias a veces puede ser un poco difícil y bueno, entonces vamos a terminar acá. Esa responsabilidad de leer el ebook es importantísima y mañana entonces comenzaremos nuevamente. Yo igual les vuelvo a repasar esos signos y los síntomas a partir de esas clasificaciones actuales, es decir, la parte del criterio A, criterio B. Y por acá les voy a compartir el video que yo les mostré del síndrome de Red, que creo que tampoco lo pudieron disfrutar bien para que lo puedan repasar. Ya se los voy a compartir. Denme un segundo, copiar acá. Listo. Ese es el video del síndrome de Red que acabamos de ver hace un rato. Entonces, vamos a aprovechar este tiempo para leer el ebook. Pues, dado lo leí, realmente repasaré esa parte. Espero que estén muy bien. Mil disculpas por la parte de la conexión en las lluvias, sobre todo Colombia está en ese momento pues de muchos fríos, a veces eso puede como también un poco la señal. Nos vemos muy bien.